Información útil para ustedes porque es un hecho cierto que la depresión, la ansiedad y la precariedad laboral está impactando directamente a los jóvenes. De hecho, hay alertas sobre el nivel de depresión en niños y jóvenes y que se ha acentuado durante la pandemia. Y sobre todo también el control y cómo hacer Castalia cuando tú te enfrentas por primera vez a temas de trastornos mentales. Y sobre todo la ayuda puntual y urgente a esos padres y madres de familia, Castalia. La ayuda y la temprana alerta. La doctora Nilda Santamaría, psiquiatra, nos acompaña a esta hora de la mañana, doctora, para hablar de un tema que a veces preferimos comentarlo a gente cercana, a un familiar muy cercano, a veces. Porque mucha gente tiene alerta de depresión, pero calla porque piensa que le va a pasar. O mucha gente está detectando que su niño, que su hijo joven, adolescente, tiene algunas alertas, pero prefiere callar. ¿Qué tan frecuentes son los casos de depresión que ustedes están atendiendo como especialistas? Doctora, muchísimas gracias y bienvenida a nuestro informativo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que están hoy en este matutino. No, definitivamente la depresión es un asunto muy, muy serio, incluso prácticamente considerado, como se ha dicho, también una pandemia. Y particularmente nuestra niñez y nuestra adolescencia, la juventud en términos generales, es una de las de mayor riesgo de sufrir y de hecho está sufriendo de trastornos depresivos de diferentes clases. De hecho, también la pandemia ha contribuido a que esto se acentúe porque se han aumentado cualquier cantidad de conflictos que se dan dentro de la propia familia. No es secreto que la violencia doméstica cada día nos invade más, igual que la violencia social. Encima de todo se suman pérdidas muy importantes en la familia, en el trabajo, en los propios estudios. Por ejemplo, ahora con el reintegro a la escuela hay muchos problemas en ellos porque vienen con muchas deficiencias en los estudios porque la virtualidad no estuvo a la orden del día para todo el mundo. Y al regresar a la presencialidad, y por favor pedimos comprensión de parte de los docentes, de las docentes, sin que esto signifique ser permisivos. Exacto. Pero pedimos comprensión porque no es lo mismo, vienen con muchas fallas en matemáticas, en español, que son materias en la continuidad no se puede de ninguna manera obviar. Es decir, la violencia doméstica, el problema de la pandemia, la falta de atención en pacientes con enfermedades crónicas. De hecho, pacientes que yo ya había dejado de medicar, he tenido que volver al uso de la medicación para poder controlar la ansiedad, la inquietud que tenían por alguna premorbilidad, por ejemplo, como hiperactividad, el déficit de atención, porque la propia depresión tiene una serie de características, donde la concentración, la atención, el interés, todo se va perdiendo porque obviamente al sentirse con una profunda tristeza, a perder el interés, la motivación, la escuela nunca ha sido lo más atractivo para nadie en este mundo, a pesar de que entendemos la importancia de la misma. Doctora, mire, hay una preocupación no solamente de los profesionales acá en Panamá, es una preocupación mundial. Voy a ir con Joanny Guevara a nuestra sala de redacción, porque precisamente hay datos a nivel mundial importantes que compartir. Joanny, cuéntanos. Así es, Castalia, les hago un recuento para que estemos enfocados cómo se ve este tema a nivel internacional. En el mundo, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. La depresión y la ansiedad se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. Así lo confirma la Organización Mundial de la Salud. También reportan que el suicidio es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. De hecho, un informe
informe sobre el estado mundial de la infancia 2021 que UNICEF elabora cada año y que por primera vez se centró en la salud mental de los niños y niñas, adolescentes y sus cuidadores, calcula que cada año cerca de 46.000 adolescentes se suicidan en todo el mundo. Intentamos conocer la realidad también en nuestro país, pero no se nos fue suministrado por parte del Ministerio de Salud. Estaremos con ese dato pendiente por compartir, Castalia. Y son cifras, Joanny, que de acuerdo a declaraciones anteriores que nos ha dado la doctora Juana Herrera, ya nos deben dar indicios de alerta. Gracias, Joanny. En breve regreso contigo. Doctora, ¿cómo son esas etapas? Y usted nos empezó a hablar de las cosas que nos pudiesen estar influyendo y dio en el clavo el tema de la escuela y cómo lo están resintiendo los muchachos, sobre todo viene un periodo de vacaciones. Este es el momento en que nosotros estamos evaluando con nuestros hijos en este primer trimestre que termina. ¿Cómo ha sido esa adaptación? Hemos notado niños deprimidos. Esta semana, en una nota que elaboramos en el Estelar, teníamos recuento de jóvenes que dicen, mi compañero ha dejado de faltar, no están yendo a la escuela. Y no están yendo a la escuela porque no hay plata, no hay dinero, no hay comida en la casa, no alcanza para el pasaje o alguien está enfermo. Y así un sinnúmero de situaciones que están impactando directamente a los muchachos. ¿En qué etapa nosotros debemos decir, ojo, aquí tenemos que empezar a tratar un posible problema? Fíjense, hay algo muy importante que se mencionó y que debe preocupar. No es broma que las ideas suicidas y el suicidio mismo son parte de la depresión. Y muchas veces la tristeza, la desesperación, la falta de esperanza, los problemas severos de tipo económico, la incomprensión, porque olvidamos que hemos pasado 2 años con muchísima dificultad. Quizás para algunos no fue tan difícil desde el punto de vista, por ejemplo, de lo económico, como en mi caso, que teniendo un salario por mi jubilación, vamos, no tuve tantas dificultades, pero hay gente que realmente ha tenido que cambiar de escuela a sus hijos. Hay quienes ni siquiera lo pueden mandar. Los libros están igualísimos de caro, 300, 400 dólares en el libro. No todo el mundo puede pagar esto. Y los chicos y las chicas realmente resienten. Por un lado, fíjense que por un lado la alegría de regresar a la escuela se hizo evidente, pero por otro lado, al enfrentarse a la realidad, que no tienen los insumos, que no tienen los recursos, que tienen deficiencia en los estudios, deficiencias muy importantes en la parte académica, más la cantidad enorme de problemas dentro de la familia de todo orden. Como decía, pérdidas importantes, enfermedades, algunas personas no se han muerto, pero han quedado secueladas. Sí. El miedo de ser tú el próximo o la próxima, de que se contagie algún miembro de tu familia y también pueda morir, más la ocurrencia de enfermedades crónicas que no son nuevas, pero que no se controlaron bien. ¿Cómo lo enfrentamos? O sea, ¿qué hacer con nuestros hijos, por ejemplo? Porque yo siempre digo, nosotros los padres influimos mucho en el comportamiento de los hijos y usted misma nos decía en plena pandemia, no discutan por presupuestos o porque no hay dinero delante de los niños. Ellos no tienen la culpa de escuchar que papá o mamá se quedó sin trabajo. O sea, usted nos alertaba esas cosas porque uno siente que los niños están en la Play, están en el celular, están viendo YouTube, están pendientes de los problemas de la casa y lo están resintiendo más de lo que uno se da cuenta y uno los está impactando más de lo que uno se da cuenta como padre. O sea, ¿qué cosas nosotros no debemos hacer por más dura que esté la situación en casa, por un divorcio, por enfermedad, por lo que sea, por desempleo? ¿Qué cosas usted recomienda no hacer y cómo actuar cuando ya estoy resintiendo que algo está pasando? Una de las cosas más importantes es no a la violencia. Aunque suene trillado, eduquemos, ¿verdad? Sin golpes que duelan ni palabras que hieran. Empecemos por allí, porque nos vamos a sentir como adultos y adultas un tanto desesperados, frustrados, al ver que traen notas más bajas, fracasos o se quejan, etcétera, etcétera. Así que no a cualquier forma de violencia y por amor a Dios,
no la toleren. La violencia no puede seguir siendo tolerada y hay que romper con ese ciclo. 2, no involucre a los niños y a las niñas en nada que tenga que ver con resoluciones que deben estar bajo la responsabilidad de las personas adultas. Económicamente, ellos no pueden aportar absolutamente nada por van a salir a trabajar. En todo caso, lo que podemos para aliviar un poco la situación es solicitarle colaboración con los ahorros que siempre se deben hacer en realidad. O sea, no es tener todas las luces prendidas, no estar botando agua innecesariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que viene, por ejemplo, el Día del Padre, seamos creativos en hacer obsequios que no sean costosos porque no tenemos dinero y no nos compliquemos la vida y no nos debemos llevar por la propaganda. El que puede, pues que lo haga. Pero el que no, sepa que a papá le agrada más que le den un beso, un abrazo, le hagan un buen desayuno, que tener que sacar dinero de donde no hay. Entonces, es muy importante además, fíjense, proporcionar información apropiada a nuestra niñez y de acuerdo con la edad. No estar llenándole la cabeza de tanta información. Hay mucha violencia en el mundo, asusta, y tenemos que tener cuidado con eso porque tampoco podemos crear una atmósfera de terror cuando lo que tenemos que crear es un ambiente de protección. Así, doctora, vamos a pasar a la etapa de las alertas y aquí también regreso con Joanny Guevara, que ha sacado la más importante. Sé que algunas a lo mejor se nos han quedado por fuera, pero usted nos va a ayudar, doctora. Joanny, ¿cuáles son esas alertas importantes que hay que tener en cuenta? Así es, Castali, como sé que papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tía están muy pendientes de este tema, es importante compartirles a esta hora cuáles son esas alertas, como tú adelantas, Castalia, y hay dos cambios importantes a los que hay que prestarles mucha atención, los emocionales y de comportamiento. Por ejemplo, empezamos con los emocionales. Tiene que prestarle mucha atención a los sentimientos de tristeza sin motivo aparente, la pérdida de interés en cosas que solían ser placenteras, irritabilidad, frustración, enojo, por lo que al parecer son pequeños asuntos. También está el desinterés por los amigos, el sentimiento de inutilidad o culpa extrema, también la sensibilidad extrema al rechazo o al fracaso, problemas para concentrarse y enfocarse, no poder tomar decisiones y también los pensamientos frecuentes de muerte, morir o suicidio. Eso está entre las emocionales. Pero también préstale atención a los cambios en el comportamiento. Por ejemplo, está la fatiga excesiva y pérdida de energía. Dormir demasiado muy poco, comer demasiado muy poco también, menos atentos a la higiene, el deterioro en el rendimiento académico, los comportamientos autodestructivos no suicidas, que estos son el cortarse, pellizcarse la piel o quemarse, y también los intentos, ya allí vamos es al intento del suicidio o a su planificación. Estas son las alertas, Castalia. Espero que no se nos haya quedado ninguno por fuera, pero justamente voy con la doctora Nilsa. Creo que más claro no puede estar la gráfica, pero ¿a cuáles específicamente usted nos recomienda? Hay que estar muy atentos. ¿Cuál es esa primera alerta que nosotros debemos actuar? Porque hay etapas en que uno puede resolverlo conversando, dándole amor a nuestros hijos, pero hay momentos en que ya uno como padre no puede hacer más nada. ¿En qué momento tengo que llevarlo a un profesional? Cuando nosotros vemos que hay una conducta de aislamiento, cuando hay una tristeza marcada, cuando se dan conductas incluso agresivas, porque quiero que sepan que en la adolescencia y en la niñez, particularmente se enmascara mucho la depresión con conductas de enojo, de ira, de fastidio, de groserías, y no son realmente malcriadeces, sino que es una forma de no lograr expresar esa tristeza, esa desesperación, esa falta de esperanza, esa falta de no vale la pena, la culpa, etc. Entonces, aislamiento, falta de concentración, casi prácticamente todo esto debe alertarnos para buscar ayuda profesional, acudir a los centros de salud. Hace poco de la ULAPS, que queda por el hipódromo, me entregó el pediatra, el doctor Rodríguez,
que tienen un programa muy interesante en el Santo Tomás para ayudar a la, perdón, en la Caja de Seguro Social, para ayudar a la niñez, a la cual pueden llamar, la niñez y a la adolescencia, para los adolescentes sobre todo, para que puedan llamar y compartir cómo se sienten, todas sus dudas. Es decir, no tienen ni siquiera que esperar sentirse muy mal para poder acudir a esto. Y ojo, algunos pacientes no tienen la capacidad de ponerse a llorar o no lo hacen, sino que somatizan, es decir, empeoran los síntomas de enfermedades crónicas que ya tenían, como asma, como diabetes, como alergias, empeoran los síntomas, o bien, si no las tenían y las adquieren, también los agravan, porque llevan a su cuerpo todo el sufrimiento que tienen, y definitivamente quien cree que las emociones están arriba de la cabeza está dentro en el cerebro. Así es. Y es muy importante buscar ayuda. Pedimos, por favor, la comprensión. Jamás tomen en broma a alguien que expresa ideas de muerte. Lo puede hacer. Por favor, valide el sentimiento y dígale que no está sola, que no está solo, y que puede acudir a una persona adulta para expresarse, a una persona de su confianza que lo lleve hacia los profesionales que en un momento dado pudiese necesitar. Doctora Nilda Santamaría, psiquiatra, muchísimas gracias por estas recomendaciones de mucha utilidad. Hoy los muchachos inician, muchos de ellos, vacaciones. Creo que es el momento propicio de oxigenarnos en familia, conversar, hablar de estos temas. No nos gusta hablar de estos temas, doctora. Ay, a veces nos da hasta vergüenza. O sea, yo no sé por qué todavía existe ese mito y esa pena de decir, yo necesito ayuda de un psicólogo. Voy con mi familia, voy con mi esposo, voy con mis hijos a buscar ayuda a un psicólogo. Recordar que no hay salud sin salud mental. Así es. Usted puede tener todo lo material que quiera, pero si no lo disfruta, si no lo puede gozar usted a nivel personal y en familia, no sirve para nada. Por eso le decía, viene el Día del Padre, felicidades a nuestros queridos papás, ¿verdad? Creo que no se necesita tener dinero, porque un buen día lleno de amor, claro que va a satisfacer a aquellos padres que asumen su responsabilidad con mucha alegría. Me quedo con ese mensaje, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos a estar pendientes de todos los programas que ofrece también nuestro sistema de salud. Buen día. Buenos días.